Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también Tauro por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Tauro, es una lectura general, tema amor, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Nos dicen, muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que lo llegue lo antes posible. ¡Wow! Es una carta muy bonita de los ángeles del amor. Yo lo que te puedo decir con esta carta, cariño, a lo mejor de repente llevas una temporada en la cual estás un poco confundido o confundida. ¿Cuándo esta persona se comunica conmigo? ¿Cuándo me va a llegar un amor verdadero? ¿Cuándo las cosas van a cambiar lo que es en la parte de los sentimientos? ¿Por qué llevo besando sapos toda esta temporada? ¿Por qué no puedo ser feliz como yo deseo? ¿Vale? ¿Por qué te dicen esto las cartas? Porque a mí me está diciendo, hay una persona que te piensa, hay una persona que te añora. Existen energías que están pendientes de ti, que están observándote, que gustarían tener de repente una historia contigo. Pero puede ser tranquilamente, Tauro, que a lo mejor aún sigues con la conexión de una persona del pasado o con una relación también. O que a lo mejor han herido tanto tu corazón que te cuesta soltar esa etapa o simplemente esos momentos desagradables de tu vida. Yo sé que a lo mejor de repente tú has tenido relaciones muy malas, muy tóxicas, te han hecho mucho daño y esto de repente es como un bloqueo, como una trauma, vamos a poner, ¿vale? Como una trauma. A mí los ángeles me dicen, tienes que empezar a liberarte, tienes que empezar a soltar, tienes que empezar a apostar por algo nuevo ya. Tienes que empezar a trabajar también las energías. A veces de repente cuando nosotros estamos recordando momentos de nuestras vidas que son muy desagradables, lo único que hacemos es continuar en ese bucle. Y lo único que vamos a lograr es de repente atraer este tipo de personas. A veces te has preguntado que dices, e inclusive coinciden con los signos y todo, ¿vale? Richard, es como si yo fuera un imán para las cosas malas, ¿vale? Lo que es en el tema del amor. Siento que las cosas van bien, siento que es perfecto, perfecta, pero luego saca su careta y me hace recordar a la otra persona. O a lo mejor de repente tú, puede ser que esta temporada o tus relaciones siempre han sido vinculadas con alguna pareja, ¿vale? Triángulos de amor. Sé que tú quieres una relación seria, una relación para ti. Tú no quieres estar en este triángulo. Pero me dice Richard, no sé qué hacer. El tipo de perfil que yo traigo son así. Son con pareja o tienen una historia. Por eso, tú tienes que empezar a decidir lo que realmente quieres, a visualizar lo que realmente quieres. ¿Quieres una relación seria? Empieza a sanar, empieza a curarte, cariño. ¿Cómo puedo hacer esto? Cada día cuando tú te levantes, te me miras en el espejo y si no tienes espejo, di, yo soy importante, yo soy especial, yo quiero una persona verdadera. Yo no deseo una persona que tenga la vida complicada, una persona que tenga una historia. No, no quiero este universo. Yo quiero una persona real, una persona sola o una persona que realmente me ame. Tú empieza a pedir lo que tú quieres, pero pídelo de corazón, pídelo con humildad también. No puede ser que a lo mejor lo primero que tú te despiertes, lo primero que vas a pensar es de repente la relación que te hizo daño, la persona que a lo mejor te hizo daño o los momentos desagradables, porque entonces vas a traer ese tipo de energía. Si a lo mejor de repente me dices, Richard, yo aún lo amo a esta persona, yo lo quiero a esta persona, yo te pregunto una cosa, cariño. ¿Tú lo quieres a esta persona con sus defectos o quieres una persona renovado o renovada? Porque si tú me dices, yo quiero una persona tal como es con sus defectos, porque aquí me dice muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. Entonces, si tú me dices, Richard, yo lo quiero tal como es, esta persona te engañó, esta persona te mintió, por algo partió de tu lado, porque algo no funcionaba, entonces tú estás pidiendo repetir la misma historia.
Estás pidiendo de repente pasar por el mismo sufrimiento. El problema aquí ya no son ellos. El problema eres tú, cariño. Tú lo que tienes que decir, quiero que sea renovado o quiero que esté renovada. Empieza a visualizar cómo quieres que sea el cambio de esta persona. Si tú realmente lo quieres al 100%. Es un sacrificio que tú vas a hacer. Porque te vuelvo a recordar, ya existe alguien que te está viendo, ya existe alguien que piensa en ti, pero tienes que soltar algunas cosas para poder abrazar. Pero si tú quieres recuperar a alguien del pasado, empieza a visualizar cómo quieres que sea ese cambio. Empieza a trabajar las energías, la ley de la atracción, cariño. Esa frase, el dinero atrae más dinero, las tristezas atraen más tristezas, las desgracias atraen más desgracias. Corta esa conexión. Corta esa conexión, cariño. A lo mejor lo que están pidiendo las energías Tauro es que tú renazcas otra vez, te deas una oportunidad. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo. Vamos a ver. Me sale la carta del 9 de copas. Siento que a lo mejor me dice Richard, mi situación sentimental no avanza, mi situación sentimental está como muy apagado, como muy tranquilo. Puede ser que tú estás en pareja en estos momentos, un grupo de ustedes, pero ves como una indiferencia, ves como que falta chispa, falta vida lo que es en la relación. Me sale la carta de la torre al costado que me habla que esta situación necesita cambios, que tu vida amorosa necesita cambios. Vamos a continuar. La carta del 2 de bastos, la carta del as de copas y tenemos también la carta del 6 de copas. Si tú ves que una situación no avanza, si tú ves que esta persona simplemente como que está muy apagado, muy indiferente, nos dicen, es necesario que vosotros busquen un cambio de mejoría para que la relación funcione, para que las cosas funcionen entre ustedes dos. No todo está perdido en tu relación, porque todavía hay proyección de futuro. Mira esta carta. Este es el cambio, ¿vale? Todavía hay proyección de futuro. Todavía puede existir lo que es una oportunidad, porque tenemos la carta de las de copas y todavía puede haber ilusión entre vosotros dos, pero hace falta cambios. ¿Cómo haces estos cambios? Conversa con esta persona, vosotros sois adultos, conversa con esta persona y dile, siento que está pasando algo en la relación, en nuestra historia. Quiero, por favor, que busquemos la forma de solucionar este problema. Pero si tú te quedas callado, tú te quedas callada, pues la otra persona va a sentir de que a ti no te importa la relación. La otra persona va a sentir de que vosotros dos están cómodos, ¿vale? Como esta frase que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Muchos de vosotros saben que hay un problema. Muchos de vosotros saben que tienen que hacer algo. Si ustedes no hacen algo, mi querido Tauro, ¿qué va a pasar? Pues que simplemente la historia entre vosotros dos se va a terminar, ¿vale? Al menos esta relación que está pasando este problema. Pero, como te vuelvo a decir, ya las cartas de los ángeles del amor han sido muy claros. Tú tienes que tener prioridades. ¿Qué es lo que tú quieres? Estoy cansado, Richard, de esta persona. Pues entonces habla y libérate. Richard, tengo hijos. Vale, tienes hijos, cariño. Pero ¿tú crees que es justo que tú, por los hijos, tengas que vivir un infierno? ¿Tú te has puesto a pensar que ese infierno también lo perciben tus hijos? ¿Tú te has puesto a pensar que a lo mejor, Richard, yo sufro en silencio, nadie me ve? Cariño, no es cuestión que alguien te vea que estás sufriendo, porque eso se nota, eso se percibe en los ojos, eso se percibe, cariño, en tu energía. Alguna vez cuando yo he estado triste y me he tomado una foto y mi madre lo ha visto, me dice, veo en tu mirada que hay una tristeza y nunca falló, cariño. Entonces, no vayas a pensar que porque no te ven, el mundo entero a tu alrededor no se va a dar cuenta de que tú estás sufriendo. Entonces tienes que empezar a sanar, ¿vale, Tauro? Tienes que empezar a sanar. Me dice,
Vosotros tienen lo que es una oportunidad. Tú sientes que también tu vida está como muy parado. Tú sientes como que tu vida está de repente en stand-by. Richard, no tengo emociones. Siento que a mí se me acabó la oportunidad de amor. Siento que para mí no hay una persona en mi vida. Porque siento como que estás como diciendo, bueno, esto es lo que hay. Mira, con los brazos cruzados, ya está, pues me quedo así. O la típica frase que dice, yo solo estoy bien, yo sola estoy bien. Cariño, todos necesitamos en algún momento de un cariño. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo va bien? Aunque no sea tu pareja. Entonces, no trates de cerrarte como los cáncer que a veces se cierran, ¿vale? Ahí lo que es en su armadura, el cangrejito. No trates de cerrarte. Nos dicen que tendrías que empezar a dar un gran salto, un gran cambio. Ya las energías me dicen, establece prioridades. Si tú te das ese cambio, si tú empiezas de repente a apostar por ti, veo que muchos de vosotros también de repente van a hacer un cambio de casa, van a hacer de repente un cambio de país también, ¿vale? Hay un grupo de ustedes que está con este cambio. A mí me dice, si tú te mueves un poco, si tú empiezas a luchar por lo que quieres o te das una oportunidad, a ti te viene una persona especial, cariño, porque tiene la carta del as de copas. Una persona que es un regalo. Una persona que va a cubrir todas tus expectativas, tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte material, porque aquí hay una M de la parte material. El Espíritu Santo que está aquí, un regalo de Dios, esta mano, los sentimientos todo estable, el agua está estable, mira, no hay mareas, hay tranquilidad e inclusive florecen por aquí algún tipo de planta o de flor. Entonces nos dicen, esta nueva energía o esta nueva persona que va a llegar a tu vida es prácticamente un regalo divino para ti. Es un regalo divino, la cual te va a dar mucha ilusión, la cual simplemente vas a tener o vas a formar el hogar o la casa que tú quieres. Y veo también hijos, veo también lo que es matrimonio. Por eso, cariño, establece prioridades. Yo no te estoy diciendo que dejes la relación para poder abrazar lo nuevo. No. Y si tú lo dejaras, vas a encontrar una persona especial en tu vida. Pero si tú quieres salvar esta relación, habla, comunica, no te cierres, busquen alternativas, ¿vale? No uses esa frase, ojos que no ven, corazón que no sienten, porque tú también eres un ser humano y tú también te mereces un respeto. Estamos en esta vida para ser felices, no para sufrir, no para llorar, para buscar soluciones. No tengas miedo a decir lo que sientes, lo que piensas. No tengas miedo a esto. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Escorpio, me sale un Tauro, me sale lo que es un Libra, un Géminis. Hay poca comunicación, ¿vale? Porque me salió invertido. Y me sale lo que es un Aries. Muy bien, vamos a continuar con mucha fe. Es una lectura muy especial. Yo noto que muchos de vosotros necesitan de repente encontrar una respuesta. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver. La letra Z, la letra X, la letra E y la letra R también. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Vamos a continuar. Y por favor, comenta todo lo que puedas porque de esta manera me puedes apoyar, cariño, para que YouTube promocione lo que es mi canal. Y suscríbete. Si puedes ver de repente un comercial completo o dos, también te lo agradecería, ¿vale? Es muy importante para que el canal siga creciendo. Muy bien. Vamos a ver ahora, quiero preguntar, ¿qué es lo que está pasando con la persona que llevas en mente? Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando con la persona que lleva en su mente mi querido Tauro. Vamos a ver. ¿Qué está pasando con la persona que lleva en su mente? Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta del 6 de espadas. Creo que hay una persona que se marchó de tu lado. Hay una persona que yo diría en contra de su voluntad. Algo pasó muy fuerte aquí para que esta persona se marchara, pero también veo dolor por parte de ellos o de ellas.
La carta del Rey de Oros, la carta del 4 de Copas, en algún momento siento que ellos o ellas han querido darse lo que es una oportunidad o estaban lo que es de repente en una relación, en una historia. Veo que la relación que tiene actualmente o la relación que tuvo no funcionó, cariño. No funcionó, ¿vale? Veo que muchos de ellos de repente han querido darse una oportunidad. Si hay una persona que se fue de tu lado, de repente contra su voluntad, porque a lo mejor, ¿por qué te digo? En contra de su voluntad. Mira esta carta, si tú te das cuenta, es cierto que esta persona no mira atrás, pero mira, parte de su vestimenta sangra, hay dolor, y se va prácticamente a una nueva historia, una nueva aventura. Te digo por eso en contra de su voluntad, porque yo veo que a lo mejor de repente un grupo de ellos se fue con una persona, se fue con una relación, y como yo te digo en contra de su voluntad, alguien influyó o hubo de repente algún tipo de trabajo también aquí. La persona de tu interés jamás te quiso dejar. La persona de tu interés jamás quiso abandonar lo que es el hogar, la familia o simplemente el estar contigo. La persona de tu interés lo obligaron a que pasara esto. Yo no lo justifico, ¿vale? No lo justifico. Pero hay un grupo de ustedes que a la persona de tu interés influyó lo que es la magia, influyó lo que es el trabajo aquí. Porque mira, al final las cosas no funcionaron. ¿Ves? Simplemente fue porque la persona que hizo es una persona que dice, todo lo que yo quiero lo consigo, el orgullo, la soberbia, el de repente creerse superior a los demás, el no importarle de repente que tú sufras o que tu familia sufra. Es esto, todo lo que yo quiero lo consigo, ese aire de superioridad que tarde o temprano lo va a regresar todo, porque es un efecto boomerang, cariño. Esta persona lo que te ha hecho a ti, luego se lo devuelve. Tú tranquilo, tranquila, ¿vale? ¿Ves, cariño? La carta del 3 de espadas. Yo siento que la persona de tu interés se siente decepcionado, se siente decepcionada. Puede ser que capaz se siente también decepcionado por vosotros. Quizás ustedes de repente también, de repente sacaron los pies del plato. Fueron quienes engañaron también, cariño. Tú toma lo que es tuyo, ¿vale? Y el otro punto. Esta persona se siente decepcionado, decepcionada. Siente que prácticamente ha cometido lo que es un error. Yo siento que tiene muchos días de lágrimas, de llanto, de soledad, de soledad. Quisiera, por favor, tener una oportunidad contigo, pero recuerda que hay una persona que lo tiene atado. Lo que yo digo una vez a una consultante, justo ayer, lo dije, a esta persona le han dado lo que es agua de calzón. Alguna vez lo mencioné que es, y lo han vuelto tonto, la han vuelto tonta. Por eso que esta persona, pues, aunque quiere volver contigo, no puede. Se siente atado de pies a cabeza. Es esto. Y quizás por eso me sale aquí también como que todo está muy tranquilo, que hace falta cambios. Sí. Veo que esta persona, cariño, tiene muchas noches de soledad, muchas noches de tristeza. Puede ser que esté aparentando que todo marcha bien. Mira, es que me sale la palabra de la boca y las cartas te lo dicen. Noche de soledad, noche de tristeza. Quiere volver a tu lado, pero sabe que a lo mejor de repente tú lo vas a rechazar. Tendrás tus motivos, ¿vale? Tendrás tus motivos. Siento que también está siendo traicionado o traicionada. Siento que a lo mejor de repente no es feliz o no le da el cariño o la atención que tú en su momento lo entregabas. Triángulos amorosos, cariño. Triángulos amorosos. O esta persona también de repente, como no es feliz, al no estar a tu lado, de repente está probando. Estoy ahora con Ana, luego con Lucía, luego con Manuela, estoy con Juan, luego con Fernando, luego con Oscar. Entonces, no encuentra su camino, no encuentra su estabilidad, su lugar, porque también hacen este tipo de trabajo, ¿vale? Para que esta persona se pierda. Yo veo que esta persona no encuentra lo que quiere, cariño. No encuentra. Mira que lo intenta. Mira que lo intenta para ser feliz, ¿vale? Porque también sufre, porque también quiere ser feliz. Al margen si se portó mal contigo, al margen si esta persona fue lo peor, esta persona quiere volver a ser feliz, pero piensa que hay un trabajo, ¿vale? Piensa que hay una mala vibra, de repente lo han maldecido o tu maldición lo ha llegado también, Tauro. Puede ser que tu maldición lo ha llegado. ¿Ves? Mira, es que es increíble. Por más que lo intente, por más que quiere estar, termina como fracasado o fracasada. No, no puede ser feliz, cariño.
con la única persona que va a ser feliz va a ser contigo, porque no es feliz ni con la persona que a lo mejor se fue. No es feliz, cariño, ¿vale? Pero tú estableces prioridades lo que quieres, porque a lo mejor me dice Richard me hizo mucho daño y yo necesito pasar página, y esto también se entiende, ¿vale? Vamos a ver. Las características, a ver qué nos quieren decir las características para vosotros. Vamos a ver las características. La carta de la sota de copas. Puede ser que a lo mejor muchos de vosotros estaban lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Esta persona de repente es menor de 35 años o puede ser que había una diferencia de edad. Veo que esta persona te decía que te amaba y quizá de repente sí te amaba, cariño, pero le entraba a sus prontos. Hoy te amo y mañana ya no sabías lo que sentía, ¿vale? Era como un poco bipolar, te podría decir, o que le faltaba madurez. La carta del 8 de copas, hay una persona que se fue, hay una persona que prácticamente no miró atrás, no quiso entender. Tú lo rogaste, tú lo pediste por favor que recapacite, no quiso entender o simplemente se fue sin decir nada. Veo que esta persona quiere ver la luz, esta persona quiere recordarte. Puede ser que esta persona sea trigueña o trigueño, cabello largo, castaño o negro. Veo que vive en un lugar donde hay lagunas, donde hay lagos también. Sí, puede ser que llueva mucho también en ese sitio. Esta persona tranquilamente trabaja cerca del mar o su trabajo está relacionado con la mar. A lo mejor de repente trabaja en un crucero, en un restaurante, en un chiringuito o algo relacionado con el mar. Puede ser un pescador también. Algo que esté vinculado con la mar, ¿vale? La carta de loco. Yo lo que estoy viendo aquí con la carta de loco, existe una persona que quiere atreverse, que quiere saber de ti, que quiere al menos recuperar lo que es tu amistad. O ha aparecido una persona de la noche a la mañana, la cual te ha sorprendido su cambio. Veo que hay una persona que quiere tener una historia contigo. Porque la carta de loco también, debajo está lo que es la flor del loto. Nuevos comienzos, nuevos inicios también. Esta persona necesita de ti, necesita saber. Hay una persona que se pone muy nervioso, muy nerviosa cada vez que te ve. Puede ser que vosotros inclusive coincidan de repente en eventos, en fiestas, en reuniones o dentro de tu trabajo también, ¿vale? Dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. Hay un grupo de ustedes que tuvo una reunión, puede ser que a lo mejor es una reunión de empresa y veo que ellos o ellas sintieron algo especial por ti. Hubo química. Ese día tú y la otra persona entendieron que había algo más que compañeros de trabajo. Están teniendo comunicación, se escriben constantemente y veo que esta persona siente algo más que una simple amistad de trabajo, mi querido Tauro. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón. Toma prioridades. Hasta la vista.